El sector construcción será clave para el crecimiento del Producto Interno Bruto de la República Dominicana en el año 2023. Tal como le vaya al sector construcción, le va a ir al país, lo cual es un gran reto, porque estamos en medio de una política monetaria que está luchando contra la inflación. Estamos en medio de una situación en la cual hay una desaceleración a nivel global. Y esto hace que uno pueda pensar que también la actividad económica en el país se va a desacelerar. El sector construcción el año pasado apenas creció 0,6%. Y recuerden que es el sector que tiene mayor peso en la economía, mayor ponderación. Si ese sector apenas crece 0,6%, eso implica una desaceleración importante de la actividad económica. El año pasado crecimos 4,9% gracias al sector turismo, que explicó el 26% del crecimiento de la economía. Oigan bien eso. El sector turismo, hoteles, bares y restaurantes, donde el sector turismo es una pieza clave, explicó el 26% del crecimiento de la economía dominicana. Después hay otros sectores como el comercio, zona franca y muchos servicios que también tuvieron un buen desempeño y aportaron al crecimiento de la economía. Pero el sector construcción, que es tan importante, se desaceleró a niveles tales, al solamente registrar una variación positiva de 0,6, que aló hacia abajo el crecimiento de la economía. Este año 2023, en que se prevé que haya una desaceleración de la demanda de servicios de ocio, demanda de servicios turísticos, es lógico que entonces uno pueda pensar que no va a crecer un 24% el sector hotel y bares y restaurantes en términos de su valor agregado. En consecuencia, la única manera de poder registrar un crecimiento importante, las autoridades piensan que vamos a crecer 4,5%, nosotros pensamos que vamos a crecer más cercano al 4%, a menos que el sector construcción mejore su ritmo de crecimiento. Y ahí, entonces, escribí una entrada a mi blog. Recuerden, mi blog es www.jaimearistescuder.blogspot.com. Escribí una entrada donde aquí hablo sobre la estimulación de la construcción para elevar los ingresos. Y digo lo siguiente, mira, el Banco Central sabe que hay que ejecutar su política monetaria para enfrentar la inflación, pero al mismo tiempo hay que evitar que sea una situación tal que desacelere tanto que pudiera incluso provocar una recesión en la economía. Entonces hay que hilar muy fino. Y en ese sentido, las autoridades monetarias han estado pues, buscando la manera de poder estimular el sector construcción, pero al mismo tiempo evitar que la tasa de inflación siga alta o que no se desacelere al ritmo que quieren las autoridades. Y es que en este año se converja a la meta de inflación, que recuerden que es 4% más menos uno. ¿Cómo el Banco Central puede combinar esos dos elementos? Evitar que haya una recesión o una desaceleración importante y al mismo tiempo tener una política monetaria que asegure la convergencia de la tasa de inflación a la meta. Pues bien, el gobernador del Banco Central, Héctor Valdés, que es muy fino en el manejo de su política monetaria, identificó que ya el Banco Central había recibido de vuelta 21.000 millones de pesos de encaje legal que se habían liberado hace unos años. Específicamente en el año 2017 se liberaron esos recursos y ya habían regresado al Banco Central. Tenía 21.000 millones de pesos disponibles para cartera al área de construcción. Entonces él decidió liberar 21.000 millones de pesos del encaje legal para destinarlo al financiamiento de viviendas populares, viviendas con un valor de 4,5 millones de pesos a tasa de interés del 9% y 5 años de financiamiento. O sea, usted puede tener una situación con este tipo de apoyo que pudiera generar pues una reanimación del sector construcción. Y la pregunta es, ¿por qué la importancia de liberar recursos para el sector construcción? ¿Qué tiene la ventaja? Mire, ustedes pueden entender que el sector construcción es sumamente importante. Y voy a hablar de los números en términos de la economía, pero lo primero que hay que entender es que tiene un efecto multiplicador significativo. Cuando se expande la construcción, inmediatamente se genera un aumento de la demanda de bienes y servicios. No solamente los directos para usted construir, sino que genera mucha demanda indirecta. O sea, usted adquiere bienes y servicios, por ejemplo, en la ferretería, en la comunidad directamente, emplea personas
Es verdad que emplea una parte importante de inmigrantes haitianos, pero también emplea dominicanos, emplea a través de la adquisición de bienes en una ferretería, en un comercio, en servicios que pueda brindar, por ejemplo, una persona que hace la comida para esos obreros, genera un efecto multiplicador que tiende a expandir la economía. El sector construcción es uno de los que tiene mayor interrelación en la economía y por eso, y cuando el sector crece mucho o crece poco, tiene una influencia positiva o negativa sobre el comportamiento de la economía. Para que tengan una idea, miren esto acá. Y vuelvo y les recomiendo, entren a mi blog www.jaimearistescuder.blogspot.com. Miren este párrafo para que vean la importancia del sector construcción. Antes de la pandemia, en el año 2019, el peso de la construcción en el Producto Interno Bruto fue de 12%. O sea, el peso de ese sector en la economía es el mayor. 12%. 12%. El peso del sector construcción en el Producto Interno Bruto. Imagínense, ¿eso qué significa? Que si él crece mucho, va a alar el 10% de toda la economía, la va a alar hacia arriba. Si crece poco, la va a alar hacia abajo. Es decir, que es un sector con un peso, una ponderación significativa, la que mayor peso tiene. El crecimiento promedio, entonces vámonos al crecimiento promedio, ¿qué podemos decir? El crecimiento promedio de ese sector entre 2014 y 2019. Promedio simple, no voy a tomar el promedio geométrico, no. Muy sencillo, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019. Tomo esos años, lo divido entre n, la cantidad de número de años, y tengo el promedio simple de crecimiento. De otra manera, el crecimiento geométrico es otra fórmula, un poquito más complicada, pero no vale la pena. Simplemente por aproximación, uno pudiera decir que este refleja el crecimiento. Crecimiento aritmético en ese periodo, oigan bien, el crecimiento promedio de ese periodo, de ese sector construcción, fue de 11.2%, siendo clave para la expansión económica registrada en ese periodo. O sea, usted tiene una economía que pesa más del 10%, y está creciendo en promedio más del 10%. O sea que fíjense que ella sola ya está explicando más de un punto porcentual de crecimiento de la economía. Es un peso importante, que en promedio crece 5%. O sea que usted tiene ahí un peso importante de cada 5, uno lo está explicando el sector construcción. Y eso no cabe duda de que es algo sumamente positivo y hay que darle seguimiento al sector de construcción. Y eso es lo que sabe Héctor Valdés. Y por eso el gobernador Héctor Valdés decide liberar 21,000 millones de pesos y se lo destina al sector construcción por ese peso tan importante y por ese crecimiento. Fíjense cómo está creciendo. El sector estaba creciendo 11.2% antes de la pandemia. 11.2% estaba creciendo el sector construcción. Ahora, en el 2021, buena parte de la recuperación económica, recuerden que la economía creció 12.3%, 23.4% se registró en el sector construcción. O sea, el sector construcción creció 23.4% del sector que más aportó, que más creció en el proceso de recuperación. Recuerden, fue de los sectores que más rápido se expandió. Rápidamente la economía dominicana, con la liberación de recursos, la inyección de liquidez del Banco Central, esto estimuló la recuperación, ese 12.3% que se alcanzó, que fuimos de los países que más rápido alcanzamos el nivel prepandémico en términos de el tamaño de la economía, se debió al sector construcción. O sea, eso hay que sacarle su comida aparte al sector construcción. Es algo fuera de serie. Entonces, esto que ocurrió en el año 2021, 23.4%, contrasta considerablemente con lo que sucedió en el año 2022. Fíjense bien, 2022, sector construcción apenas 0.6%. O sea, un sector que llegó a tener una participación en el año 2021 de 14.3%. 14.3%. Recuerden, antes de la pandemia era 12%, pero llegó a 14%. Porque recuerden que la pandemia golpeó muchísimo. Recuerden al turismo, se desplomó el turismo durante la pandemia porque se cerraron las fronteras, no había turismo. Sector construcción, cuando comenzó a moverse, óiganme, 23.4%. Ahora bien, ¿qué sucedió? ¿Qué sucedió? La participación subió 14.3%. 14.3%. Entonces, con ese 14.3%,
De repente lo que crece el sector es 0,6% en el año 2022. Y eso es terrible, terrible. O sea, es una clara desaceleración de la actividad económica. Entonces, en esa situación del año 2022, pues el aporte se fue hacia abajo de una forma dramática. El aporte al sector construcción cayó violentamente en el año 2022. Es decir, que ese 4,9% hay que quitarse el sombrero frente al comercio, frente a hoteles, bares y restaurantes, frente a zona franca, que fueron las actividades que más aportaron. Entonces, ante lo que va a suceder, oigan bien, ante lo que puede suceder a nivel internacional, que puede ser una recesión en Estados Unidos, en Europa, aunque de acuerdo a las proyecciones del Fondo Monetario Internacional, las probabilidades han bajado de que haya recesión en Europa, en la eurozona en particular, y también en los Estados Unidos, han bajado, pero esto, oigan bien, esto es algo que cada 3 semanas, cada 4 semanas, se van reestimando, se van haciendo nuevas proyecciones. Entonces, hasta ahora, la última estimación que hace el Fondo Monetario Internacional, que fue la de enero, dice que las probabilidades han bajado de recesión. Entonces, pero todavía está ahí una desaceleración importante. Entonces, ante esa situación, uno puede decir, mira, el turismo no va a crecer ese 24%. Entonces, ¿qué tiene que crecer? El sector construcción. Entonces, por eso entendemos la decisión del Banco Central de inyectar liquidez al sector construcción. Pero no solamente se debe hacer eso, hay que complementarla. ¿Con qué? Con la inversión pública. Y en ese sentido, ahí cobra un gran peso la decisión del presidente Luis Abinader de llamar a sus ministros, directores, administradores, encargados de ejecutar gasto de capital y decirle pónganse las pilas. Pónganse las pilas. ¿Por qué? Porque es que ustedes están teniendo un problema para ejecutar, que al final, si usted observa el gasto público, al final, noviembre, diciembre, un salto. Lo hizo en el año 2021 y lo hizo el año 2022. ¿Por qué? Porque hay transferencias a fideicomisos, hay transferencias a instituciones. No es que se ha ejecutado, sino se registró como ejecución del gobierno central porque se desprendió de esos fondos, pero no significa que se haya ejecutado en términos reales de la economía. Entonces, ¿se quiere tener una mayor ejecución? Vamos a ponernos las pilas en obras públicas, en la casa, en el INDRI. Hay un ratio que es importantísimo, que yo creo que, y lo hemos resaltado varias veces, que es la relación de cuánto tú gastas en términos de inversión pública, gasto de capital versus gasto corriente. Mientras el Ministerio de Vivienda y Edificaciones tiene una relación de 8-1, es decir, que ejecuta 8 de gasto de capital y 1 de gasto corriente, Obras Públicas tiene 2-1. Entonces, Obras Públicas tiene un tremendo espacio para mejorar. Tremendo espacio para mejorar. Y ese es el mensaje del presidente. Mejóreme la capacidad de ejecutar. Ejecúteme mejor la inversión pública. ¿Por qué? Porque si me ejecutan mejor la inversión pública, no solamente obras públicas, la CAS, el INAPA, el INDRI, todas esas entidades tienen que ejecutar mejor la inversión pública. Entonces, si lo hacen, podemos tener, al mismo tiempo que el Banco Central está liberando recursos para el sector construcción, y por cierto, hubo una reunión hace unos días donde el Banco Central se reúne con los principales constructores y representantes del sector construcción, del sector privado, para decirle, óyeme, yo liberé 21 mil millones de pesos, pónganse las pilas, pónganse en movimiento, pónganse a invertir, pónganse a construir, pónganse a mover estos recursos que te lo voy a prestar a una tasa fija del 9% durante 5 años para que tus clientes puedan adquirir las viviendas, pónganse a construir. Ellos se comprometieron a 10.000 unidades habitacionales, 10.000 unidades habitacionales entre 2023 y 2024. Vamos a ver si lo logra el sector privado. Vamos a ver. Eso estimularía la economía. Si eso se logra y el turismo logra tener un desempeño del 20%, por ejemplo, es fácil alcanzar el 4,5%. Ahora, si no mejora ese sector construcción, le va a ser difícil la economía crecer 4,5%. Va a ser muy difícil, muy difícil, muy difícil. Por eso nuestro estimado, hasta que no lo veamos, el desempeño del sector turismo, la recuperación del sector construcción, hasta que no la veamos realmente, vamos a pensar que lo que va a registrarse de crecimiento para este año 2023 sería un crecimiento únicamente del entorno del 4%.
estaríamos creciendo por debajo del potencial en un punto porcentual. Un punto porcentual completito estaría por debajo del crecimiento potencial, asumiendo que sea el tendencial, que es 5%. Si cogemos el 5.2, sería 1.2 puntos porcentuales por debajo del potencial. Ojalá que el sector construcción, que tiene un efecto multiplicador importantísimo en la economía, pueda reanimarse, tanto por el lado del sector privado como del lado del sector público. Los dos tienen que hacerlo. Ojalá que puedan hacerlo para que podamos tener un crecimiento del 4.5% como estiman las autoridades. Vámonos a la pausa y retornamos en breve con más Tecnopol.